¿Cuál es el significado de una decisión como esta por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas? ¿Qué peso tiene? ¿Qué impacto tiene en el transcurso del conflicto? Bueno, estamos para conversar de este tema con Juan Carlos Ladines, profesor de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días a ustedes también. ¿Qué significa lo que ocurrió ayer en términos generales en la Asamblea General de Naciones Unidas? ¿Qué impacto tiene? Bueno, el resultado es 141 votos en contra 5, lo cual realmente ha empujado eh, a los países a manifestarse en contra de la invasión. Creo que ese es un hecho bien claro, lo refleja la votación, ¿no? Sin embargo, este tipo de votaciones tienen más que todo un carácter político y simbólico, Ujú. ¿no? No son de carácter vinculante, eso no significa que Rusia va a retroceder y va a retirar a su armada del territorio ucraniano, ¿no? Lo que sí, por un lado, también refleja, y esta es la parte simbólica, y ahí es donde entran los canales diplomáticos, puede forzar un poco a Rusia dentro de los foros internacionales a comenzar a ver qué tipo de espacios necesito para negociar salidas, ¿no? Eso es un poco lo que se puede ver, ¿no? ¿Por qué a veces esto puede ser bueno y esto puede ser malo? Desde el punto de vista, vamos a decir, de los números, lo que se ve es una Rusia aislada, ¿no? Vamos a decir un poco lo que reflejaba la representante de las Naciones Unidas, la embajadora por parte de los Estados Unidos, de que Rusia se encuentra aislada. Lo que tenemos es un mundo que quiere paz y Rusia que quiere una guerra. Entonces, Ajá. eso, vamos a decirlo, se ve por un lado, pero por el otro, lo que sí preocupa es también de por sí mismo el aislamiento, ¿no? Si tú dejas a un país aislado que está ejerciendo está desarrollando un ejercicio de guerra, una invasión, ¿qué espacio le das para negociar? Muy poco, porque tú, Linda, lo estás encapsulando y simplemente está dejando que actúe por su cuenta, y algunos ya más o menos, algunos medios comienzan a indicar de que Rusia está comenzando a actuar irracionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aislarla, ¿no? Y es coincidente con la votación, ¿no? ¿Quiénes son los países que han votado con Rusia? Corea del Norte, un país aislado, ¿no? Que aún así todavía hace ejercicios militares en las costas, frente a las costas japonesas, ¿no? Tenemos a Siria, que también es un país aislado, si quiere decir, y mire todo el caos que se formó en tratar de defender el status quo en Siria en ese momento. Y ahí está, obviamente, Bielorrusia, que es un aliado ahorita de Vladimir Putin, ¿no? Ahora, Juan Carlos, días atrás, y ustedes lo recordarán, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con el voto ruso, por supuesto, había vetado una resolución similar a esta. Ahora la Asamblea le enmienda la plana al Consejo de Seguridad. Esa es la fuerza de este mensaje simbólico, pero que mal que bien no tiene demasiados dientes, digamos. Mm, Sí, o sea, lo que pasa es que son dos niveles distintos, ¿no? Mientras que lo que vemos ahí es, por decirlo de manera, una expresión de una gran coalición, en el caso de esta última votación. Lo que siempre se ve en el Consejo de Seguridad son votaciones para un grupo muy selecto, ¿no? Que es el famoso Consejo de Seguridad, ¿no? Claro. Por eso también ha venido un poco la crítica a que, por ejemplo, se vetaron las invasiones por ejemplo, Estados Unidos vetó la invasión que hizo Afganistán, Mm. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces también se vetan ahí, por ejemplo, algunas cuestiones diplomáticas, como puede ser la alianza que tiene Israel con Estados Unidos ante cualquier ataque que desarrolle en Palestina, ¿no? Entonces, como que el Consejo de Seguridad no es que haya perdido peso, si se quiere decir, ¿no? Sino que se ha transformado en un instrumento de ejercicio para que estas grandes Correcto. potencias puedan ejercer ciertos instrumentales diplomáticos, ¿no? Ahora, un elemento que a mí se me había pasado desapercibido inicialmente, pero cuando tuvimos la resolución lo pudimos ver con más detalle, y es que en la propia resolución se veta o se deplora, si quieres, el lenguaje que usa Putin respecto a las armas nucleares, al uso de lo nuclear. Putin instala un diálogo, una narrativa con lo nuclear y la Asamblea General le dice, oye, un momentito, tienes que poner paños fríos a esto. Ese mensaje me parece bueno, Juan Carlos. Ese mensaje puede ser bueno desde el punto de vista del foro internacional, pero al mismo tiempo tienes un Sergei Lavrov que dice que va a utilizar las armas nucleares de ser el caso. Entonces, lo que ha ocurrido de una u otra manera, ellos se han vamos a decir, han
accedido a ese autoderecho de poder utilizar las armas nucleares. De acuerdo. Entonces ahí hay vamos a decir, una contestación a todo este elemento de las armas nucleares, ¿no? Claro, las Naciones Unidas han recorrido a los acuerdos propios de desarme nuclear, ¿no? Como una manera de un marco, vamos a decir, en el cual se tiene que trabajar protocolarmente y no llegar a una escalada nuclear, ¿no? Pero Sí, lo pues. que ha hecho simplemente Putin y obviamente su brazo político diplomático, que es el ministro Sergei Lavrov, es ya poner sobre la mesa, o vamos a poner en términos coloquiales, poner la carne sobre la parrilla, toda la carne, eso, yo estoy incapaz de utilizar las armas nucleares, ¿no? Por eso un poco también se habla de esta irracionalidad. Tremendo, o sea, ¿no? Tiene ningún sentido de que todo el mundo, y eso lo refleja otra vez la votación, quiere un proceso de paz, por decirlo de una manera, o una salida diplomática, y tú estás yendo a una escalada mucho más rápida, que es incluso utilizar armas nucleares. Entonces, De acuerdo, de acuerdo. no hay correspondencia, ¿no? Y ya en este caso, como reitero, en Rusia sí más o menos como que se ha puesto el pin que diga yo estoy autorizado o me autorizo a mí mismo a poder utilizar armas nucleares, ¿no? Cosa que no han hecho los otros países de la OTAN, ¿no? O sea, no ha habido una política de disuasión, ni siquiera ha habido una movilización. Hay movilizaciones militares en cierta manera, sí, pero no que desarrollen de una manera efectiva un proceso de disuasión en el cual Rusia tenga que decir, perfecto, retiro a mi armada o la dejo en pausa y vamos a negociar, ¿no? De acuerdo. Ahora, Juan Carlos, y quizás nos puedas ayudar para que nuestra audiencia, para que yo mismo termine de entender, una resolución como esta no ocurría desde 1982, cuando Israel invade los Altos del Golán. Pero, digamos, sanciones de este tipo contra Israel, por ejemplo, han habido en múltiples ocasiones y nunca pasó nada. Entonces, mi preocupación es que se desgaste el sistema de Naciones Unidas en la sensación de que de alguna manera sentimos que, claro, todo es declarativo e importante, simbólico, pero sin efectos reales, Juan Carlos. Sí, es correcto lo que mencionas, ¿no? Las Naciones Unidas ha pasado por una serie de procesos, como por ejemplo puede ser la última resolución que fue la invasión en Irak del 2003, ¿no? Que incluso Estados Unidos, más allá del problema de haber presentado pruebas falsas o no, no se acató de una u otra manera la decisión de las Naciones Unidas de no ir a ninguna intervención militar, ¿no? Y ocurrió, ¿no? Lo que ocurre en ese problema, y es más o menos siempre un debate en lo que se refiere a las relaciones internacionales, es qué tan anárquico es el proceso, ¿no? Claro. Pasamos de una idea de una cooperación a tener un Estado que es el que solo decide cómo va a desarrollar la fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esa situación? En las instituciones internacionales pasan por un estrés tremendo, ¿no? Para saber si pueden soportar vamos a decir, pueden soportar o llevar a buen cauce este país anárquico, este país que desea la guerra, que nadie que la quiere, a sentarse a negociar, ¿no? Y es a veces ahí donde comienzan las famosas críticas, ¿no? De que si este tipo de organizaciones tienen un sentido, ¿no? Ok, ahora dime, perdón. Hay que ver. Sí, no, hay que ver cómo juegan los espacios alternativos, ¿no? Si para algo sirven las Naciones Unidas es para crear esos espacios alternativos, claro, esos grupos en los cuales puedan desarrollarte ciertos puentes, ¿no? Ahí es lo importante de que, a pesar de que se ha visto de una manera muy independiente cómo China está jugando un rol, cómo la India está jugando un rol, creo que debería ser un esfuerzo de las Naciones Unidas, ¿no? El tratar de encauzar a la China y a la India, que sean esos representantes, por decirlo de una manera, que permitan hacer o sentarnos a negociar, bueno, cuáles serían las nuevas delimitaciones, cuáles serían los nuevos acuerdos, ¿no? ¿Cuál sería más o menos una zona donde, vamos a decir, una zona de paz, una zona desmilitarizada, claro, ¿no? Ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas, perdón, sí debería apoyar ese tipo de procesos. Juan Carlos, 30 segundos finales, una última reflexión respecto a lo que decías del aislamiento ruso. Parcialmente también, o corrígeme si me equivoco, porque Alemania sigue comprando gas y petróleo ruso. El cerco financiero a través del retiro del SWIFT famoso para los intercambios bancarios no le ha sido retirado
a Rusia. Entonces me pregunto Ha sido un retiro parcial, pero así es. sí quiero detallar que es interesante, y es una acotación muy interesante la que haces, de que hemos estado hablando un poco de las Naciones Unidas, de estos foros políticos, donde se pueden ver a veces este tipo de imprecisiones, ¿no? De cómo trabaja el sistema mundial, ¿no? Pero lo que sí se ve, por otro lado, es una respuesta más contundente del mercado. Y aquí me quiero referir, a pesar de que puede haber alguna relación todavía con el SWIFT, se han bloqueado algunos bancos del sistema financiero ruso. Todavía está el problema de, por ejemplo, muchas de las reservas rusas están en euros, están en dólares, entonces no puede hacer el proceso de intercambiarlos. Claro. ¿No? Eso le quita un poco de inestabilidad a Rusia. Incluso los banca internacional como el JP Morgan está mostrando un poco la duda de si que Rusia puede pagar su deuda actual, ¿no? Entonces eso es por un lado, pero también se ve una respuesta muy interesante en otros espacios comerciales, como podemos hablar desde el fútbol, ¿no? Donde se ha cancelado el evento, si no me equivoco, de una Champions League. De acuerdo, como se puede ver, efectos comerciales, como es en este caso en Estados Unidos, por ejemplo, muchas productoras han suspendido las producciones cinematográficas que van a ser desarrolladas en Rusia, presentadas en Rusia. Incluso en eventos tecnológicos también se ha suspendido o se ha limitado la entrada de algunas empresas rusas. Entonces, también en esa línea es muy interesante ver cómo el mercado o el sistema económico internacional también está haciendo presión de una u otra manera, tratando de, no digamos debilitar la economía rusa, pero sí ponerla en problemas, ¿no? Perfecto. El señor Putin pueda decidir entre salvar la economía, salvar la economía o seguir manteniendo esta invasión en Ucrania. Oye, es un gusto conversar contigo. Gracias por los aportes, por los temas que has puesto sobre la mesa de discusión y tendremos oportunidad, seguro, de conversar más adelante. Juan Carlos, muchísimas gracias. Un gusto. Ahí estaba entonces nuestro invitado, Juan Carlos Ladines, profesor de negocios internacionales de la Universidad del Pacífico.